Amén. A partir de este momento comenzará en Radio WAC, el programa más esperado de la semana. El programa por el cual muchos matarían para ver, para escuchar. Quizás estoy exagerando un poco. Pero ustedes me conocen y saben lo que va a pasar cuando escuchan esto. Si usted no es buen cristiano, pídale a un hermano, a su pastor, que se le explique. Acá nos estamos congregando todos. así que si usted quiere escuchar buenos mensajes, música que edifica y palabra de Dios, por favor, diríjase a Radio WAC, tu radio. También con un poquito de esto, ¿no? De diversión, un poquito de tuya y mía, algo que le pueda ser compartido. Claro, la charlita que tenemos planeado aquí con Maxi para la noche de hoy. Aquí comienza en Radio WAC, Juntos y en Armonía. Conducción: Maximiliano Centurión, Emiliano Di Fiori. No hay nada más hermoso que estar todos juntos y en armonía. Aunque la distancia nos separe, estamos juntos y en armonía. Hoy la radio nos conecta y nos une en oración, porque no hay nada más hermoso que estar todos juntos y en armonía. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Juntos Y en armonía. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien y vos? Todo tranquilo. Otra semanita más. Último viernes de junio. Pasó, se fue. Pasó el primer mes de la vuelta a Juntos y en Armonía por Radio WAC. Se nos fue un mes ya de la segunda temporada, Sí. En realidad creo que tengo una consulta. Dígalo. Mes. ¿Será hoy o el viernes que viene? Para mí, Hoy. el viernes que viene. Hoy. Porque el viernes que viene sería el quinto programa. No, ahí ya iríamos un mes. Un mes y una semana. Y una semana, sí. Claro, tenés razón. Hoy es claro, un mes. amigo. Bueno, pero lo tenía que exteriorizar para darme cuenta. Bueno, para que se olviden del error, ¿ustedes cómo están ahí sentaditos? Con este calor que hace, Me imagino que Yo deben de tengo tener... un tecito que me ¿Sí? hizo mi hermana. Yo tengo el mate y la estufa. El mate de un lado y la estufa del otro. Bueno, la estufa yo la acabo de apagar antes de arrancar. Ahora. Sí, no, yo la prendí ahora también, pero ya se va también. Sí, Porque tengo si unas no- medias polar que me compró la Fanny, que están zarpadas, que llegan hasta la mitad de la pierna más o menos. Y tal, y bueno, y eso. ¿De qué color es? Son oscuras, ¿no? Son de varón. Son de varón. Está bien. No son aquellas Pero son de las que tienen como tachitas abajo que puedes pisar. No son las de corazoncito, aquellas que no. No, está. esas las tiene Fío. Está. Sí. Me Qué compró bien, che. unas para poder pisar y otras para poder dormir. ¿Viste? Qué buena que es mi madre. Pero La Fanny. la Fanny, excelente. Qué Excelente. bien. Bueno, ¿Cómo estuvo la semana? bastante cargadita, bastante pesada en todas las áreas, ¿no? Todas A ver, las semanas son cargaditas y pesadas, sí, vos, pero amigo, tengo que que- salir. Hay que rever eso, ¿eh? Pero es que son pesadas las semanas, son pesadas. Pero viste que uno tiene algo que es, yo qué sé, que es el gozo, que es la paz, ¿no? Que te ayuda a seguir adelante. Pero sí, son pesadas. Hay que ir a la realidad. No, mi semana fantástico. No, pasé re bien, re contento. La verdad que no tengo yo nada te iba a que decir decir. algo muy parecido a eso, pero ¿Ah, sí? bueno, ahora no te lo digo. Yo te No, iba a decir quizás. te iba a decir la verdad, mi semana fue bastante tranquila. Estuve trabajando, sí. Tuve un par de altercados con algún cliente, pero todo bien, gracias a Dios. Ahí va. Eso es verdad. Tenés razón. Capaz que me estoy expresando mal. No es, qué cargado. Es verdad. Es verdad. Bien. Bueno, lo mío sí. Por lo menos de mi parte. Sí, a mí se me hace pesado. Pero. Porque me voy a trabajar, ¿no? Me voy a hacer la guardia. Y ahí me encuentro con gente muy buena, pero con gente Sí, claro, como todo. bastante tóxica, cargadita, ¿no? Entonces
Y la vida sigue, ¿no? Uno llega a casa y sigue con otras actividades, con otras cosas, y esas cosas al final te van cargando. Llega el fin de semana y vos decís, ay, mañana agarro la cama y no la suelto más, ¿no? Entonces... Bueno, yo hice algo así el fin de semana más o menos. Sí. Sí. Mira, hacía muchísimo que no miraba una serie, por ejemplo. Y agarré una ahí en Netflix con mis viejos y la miramos toda así, tipo... Arrancamos a las 7 de la tarde y la terminamos a la 1 de la mañana. Chao. Dijiste Netflix. Sí. Ah. Hacía pila que no lo hacía. Pero pila. Desde que me mandaban a mirar películas en mi carrera. Sí, más o menos. Es que es verdad, no. Es verdad. No. Cuesta o sea, durante la correteada de la semana cuesta parar un poco, ¿no? Cuesta disfrutarlo un poco. Sí. No, Sí. y yo lo que había hecho la semana anterior, no la que pasó, la otra, era adelantar pila de trabajos para la semana que pasó, estar mucho más tranquilo. Y poder dedicarme más al mantenimiento de la radio. Y acá estamos. El mantenimiento de acá de mi estudio, ayudar a mi familia con algunos mandados, etc. La primera parte del día la usaba para laburar y la otra para hacerle el resto de las cosas. Tranqui. ¿Y está? Eso te digo, sí, un par de altercados con Ha el frenado. cliente, Pero has frenado vos también, ¿no? Porque... Sí, venía muy sobre la pata. Venía a 180 con 3 radares de frente. Sí. Y ahora ya no, ahora Menos ya mal que seguiste el consejo de algunos amigos y Claro, ahora ya estoy en la mitad, te ahora voy a pusiste 90. descansar. Bien. Ahora estoy en velocidad En la crucero. velocidad que corresponde para hacer ruta. Exacto. Pero está, y así estamos, Esta es la vida. Seguimos Claro. hablando. Bueno, contanos un poco vos también de cómo has pasado la semana, qué has hecho. Recordá que Radio WAC está trabajando, sirviendo, y hay algunas perlitas por allí por YouTube que, bueno, se ha podido, ¿cómo que se dice? Desarrollar, ¿no, Emi? Sí. Entonces... Sí. ¿Eh? No, decime, perdón. No está. Entonces nada, por ahí también pueden dejarnos comentarios, contacto radiowac@gmail.com. Vamos a estar en contacto con ustedes directo, ya lo saben, ¿no? Porque están ahí Sí, pasando, está claro. está el Facebook. Pero recuerden, una cosa es escucharlo ahí en la propaganda que ya la deben de tener grabada en la cabeza, y otra cosa es decirle, hey, contame un poco también de lo tuyo, compartí un poco de tu vida, de lo que has hecho, de cómo vas pasando, de cómo sobrellevas el trabajo de la semana, ¿no? Más la vida y todo esto que hemos compartido en este momento como amistades, como hermanos, como lo que somos. Exactamente. Y hablando de eso, querido Mr. Centurión, Dígalo. el programa pasado, sobre el final del programa, usted dijo que... ¿Se escucháis unos ruidos en tu micro? ¿Qué pacho? Perdón. ¿Te estabas corriendo? Sí, no, me moví. Ah, ta. Perdón. Bueno, vuelvo a mi seriedad. Dale. El programa pasado sobre el final, usted, Mr. Centurión, dijo que un día estos, como diciendo muy adelante, nos iba a contar sobre usted y su vida y su testimonio, etc. Y Ajá. yo le dije, bueno, va a ser el programa que viene, así no tenemos que hacer un bosquejo y no tenemos que seguir el guión. Ajá. Y usted me dijo, sí, puede ser, no sé qué, bla, bla, bla. Pero ¿qué hizo en la semana? Dígame usted, ¿qué hizo en la semana? Yo preparé el tema para este programa. Pero Como no sé si se corresponde. habrá dado cuenta que ya vamos casi 10 minutos de programa. Nuestro programa dura 1 hora aproximadamente. Siempre Sí. nos vamos de tiempo, pero como en nuestra radio hacemos lo que queremos. Y ¿esto qué quiere decir? Que Emiliano propone cerrar el bosquejo y el guión y preguntarle a usted, ¿cómo llegó usted a todo esto? A ¿Cómo todo llegó ahora a estar sentado hablando conmigo? un largo trayecto.
Pero antes de empezar a confesar, yo quería decirte que si no firmé ningún papel, No, pero quedó grabado, ya está. Eso Bueno. es prueba más que suficiente. Ante un juez es prueba más que suficiente porque, primero, usted era consciente que estaba siendo grabado. Y segundo, quedó ante toda la audiencia dicho de que el próximo programa, o sea, hoy, que es un mes de Juntos y en Armonía, usted Está bien, iba a está contarnos bien. sobre su vida. Está Entonces, bien. No me estoy- procedemos. Maximiliano No me Centurión. estoy haciendo rogar, solamente que está. No, pero casi. Dale. No, hablando en serio, ¿cómo llegaste a estar sentado ahora en tu casa hablando conmigo, sentado yo en mi casa? Bueno, Qué buena pregunta. sí, no, muy buena pregunta. Pasa que es una historia larga, ¿no? Tenemos tiempo, no te preocupes. Lo dividimos en dos. No, sí, lo podemos hacer en dos. ¿Antes y después de Cristo? ¡Qué buena pregunta! ¿Te parece? Dale, Antes y después dale. de Hoy Cristo. hacemos la de antes, entonces. Esto se Eh, remonta al 1990. No, ¿te imaginas? ¿Cuánto era? Hacían una serie, ¿entendés? No, arranco desde mi familia, ¿no? Desde mi madre. Bueno, Bueno, ella cristiana o convertida a Cristo desde sus 16 años. Hoy tiene 71. la Fanny de Maxi. Y nada, ella con sus idas y vueltas en su vida, ¿no? A lo que fue llevando su vida, fue a parar a Bella Unión. Ella es de Río Negro, de la ciudad de Yun. Conoció a mi padre. Bueno, tuvieron 3 años, si no me equivoco, 3 años juntados, sin matrimonio, ¿no? Ella se venía divorciando de su, si no me equivoco, tercer matrimonio. Espero, mamá, que no haberme estado equivocando, por favor. Y nada, y ahí nací yo. Qué personaje. Sí, yo no recuerdo. Mi madre es enfermera. Ella dejó de trabajar en enfermería cuando nací yo, justamente porque no tenía quien me te cuidara. cuidara. Claro, y trabajaba Con razón. trabajaba conmigo. O sea, trabajaba estando conmigo ahí, pero también lo dejó. Después me acuerdo que ella trabajaba tipo en particular, que iba de casa en casa como dando inyectables o tomando la presión, cosas así. Pero antes de eso, cuando yo tenía 3 años, que no me acuerdo de nada, pero mi viejo se fue, nos dejó. Él tenía ya otra familia. Tengo 4 hermanos, espero no estarme equivocando también, 4 hermanos por parte de padre y 4 por parte de madre, sí. Y nada, de ahí mi madre se tuvo que ir a Bella Unión, a Yun, perdón, estábamos en Bella Unión, se tuvo que ir a Yun por una oferta de trabajo, una oferta familiar que le hicieron. Y nada, y ahí recuerdo un poco de mi niñez, ¿no? Pero fue en Yun donde más o menos empiezo a tener un poco de conciencia o los recuerdos que Donde te criaste, básicamente. ¿Dónde vamos a me- decir. dónde- dónde me Empezaste crié? a crecer. donde empecé a ¿Cuántos crecer. años? 4 años, 4. 4 o 5 años, sí. Ahí va. Que fue también ahí, cuando estábamos viviendo con mi tía, donde mi vieja conoció a Pablo Centurión, quien fue mi padrastro. Es por eso que tengo el apellido de él. Y nada, o sea, a esa altura de la vida fue un choque de niño, ¿no? Claro. A mi padre lo tenía cada tanto porque él aparecía en las fiestas o en mi cumpleaños. También reconozco que mi viejo encaró muchas veces, por ejemplo, cuando estábamos cuando mi madre se había casado con el Talo, le decíamos, le dicen el Talo. Mi viejo también encaraba, ¿no? De ir a visitarme tipo en mi cumpleaños
o en días festivos. Pero no fue padre presente. Pero ni no nada por el fue, estilo. nunca, o sea, no fue un padre presente. No lo fue. Él estuvo, y como él siempre dice, siempre está. Es mi padre, yo lo reconozco como mi padre. Me costó muchísimo reconocerlo. Ya vamos a llegar ahí, pero Sí, es, eso te iba a preguntar ahora, pero Sí. capaz que me adelanto mucho. sí, es mi padre. Pero en la zona, por ejemplo, ahí en la parte donde mi vieja se casa con el Talo y empieza la vida de nosotros, yo me fundamento mucho en ese tiempo, que empecé a entender un poco más lo que era el sistema de la iglesia, cómo se trabajaba, los cultos. Mi vieja ya iba, pero yo empecé a entender un poco más con 5 años, 6. Ujú. Me acuerdo que el pastor Sotelo, el pastor, sí, Sotelo, pero antes del pastor Sotelo estuvo la hermana Irenes. Ay, para un poco. ¿Qué pasó? No, nada, que estoy acá medio torcido. Hice una confusión acá con los nombres. No. Estela de Inatenco era la pastora que estaba en la iglesia Cristo Vive, en Yun, donde nosotros empezamos, donde yo entiendo que empezó mi vida cristiana. Donde mi vieja empezó a congregarse con mi padrastro, etcétera, etcétera. Después, cuando tuve 7 años, la hermana Estela, que hasta ahora es la hermana Estela, ella fue pastora, y es pastora aún porque todavía pertenece a las Asambleas de Dios. Se hizo pastora, está en Fray Bentos hoy por hoy. Ella hizo un mensaje tan especial, tan precioso, sobre la salvación de Cristo. Y con 7 años yo me entregué al Señor. Con 7 años yo reconocí que era un pecador, que había salvación en el camino de la palabra, en el camino de la verdad, en el camino hacia Cristo. Y fue cuando me entregué al Señor de corazón, cuando realmente vi uno dice la luz, ¿no? O sea, cuando ves con esa claridad hacia qué dirección va tu vida. Ujú. O tu alma. Y nada, después esa pastora se fue. Quedó un pastor que vino de Paysandú, Sotelo, quien te decía anteriormente. Ahí fue que me confundí. Y me acuerdo que con esa edad yo salía a vender a la calle empanadas, tortas fritas. Los vecinos me invitaban a pasar y tipo me compraban las empanadas y aparte me hacían un café para que comiera con ellos, así, ¿no? Era bien fantasmoide mi ventas, pero ta. Eso ya venía de chico entonces. Claro. salía a vender para, yo qué sé, para comprar una bolsa de Portland porque se tenía que poner la vereda en el frente de la iglesia. Porque se tenía que comprar pero la... No salías a vender para vos, entonces. No. Pensaba que era para... No. Podía ser perfectamente. No, que sí, salías obvio. a vender torta frita para comer, ponele. Obvio. En realidad, para mí, en ese tiempo, nosotros tenía un amigo, el Richard, que tenía una patineta. Y nosotros alquilábamos a 20 centavos la patineta para los gurises. Se tiraban por la cuadra, que había una bajada, se tiraban y nosotros le cobrábamos 20 centavos la tirada. Ahí era la plata que hacíamos para nosotros. Ya estabas con los negocios, ¿eh? En los negocios de mi padre. Mal. Y ahí se juntaba la plata para la escuela bíblica. Yo me acuerdo que me escribía en un cuaderno, me escribía tipo empezaba a escribir Génesis, ¿no? Nunca escribí de Génesis a Apocalipsis, pero empezaba a escribir la Biblia. Desde esa edad era algo que mamá incluso siempre me lo inculcó. Mi vieja se acostaba a dormir y tipo se dormía contándome historias de cuando Pablo estuvo preso en la cárcel y de repente vino un terremoto y el auto quedó rueda pata para arriba y yo me empezaba a matar de la risa y mi vieja se estaba durmiendo contándome una historia. ¿Entendés? Sí. Bueno, y en Yun, en este cambio con este pastor, se empezaron a ver cosas muy malas en mi familia, en mi casa, con mi padrastro y mi vieja. Y
Y bueno, él empezó a hacer las cosas que... chancha, ¿no? Ese tipo de cristiano que no es... Yo no recuerdo a mi vieja porque uno la mira, capaz que yo pongo la mano por mi madre, ¿no? Y ella también tenía, desde otro punto, de otra perspectiva, capaz que ella también tenía sus errores o su forma de ser, ¿no? Pero en definitiva mi padrastro empezó a ponerse violento en casa. Empezó a hacer un tipo de cristiano hipócrita, porque claro, él servía, incluso estaba casi que a cargo de una obra en Pueblo Porvenir, si no me equivoco. Estaba encargado de una obra. Nosotros salíamos a juntar los gurises para la escuelita, y él tenía una camioneta, ¿no? Eso sí, eso, sí. El loco era muy servicial, es hasta hoy por hoy. Pero tipo salía casa por casa a juntar todos los gurises en el barrio, y yo me acuerdo que yo corría atrás de la camioneta, me bajaba, ¿viste? Y cuando la camioneta arrancaba, yo corría atrás. Y cuando se iba a acelerar demasiado, me trepaba arriba y subía para arriba de la camioneta. y así agitaba a todos los gurises también, ¿no? Porque todos empezábamos a hacer lo mismo hasta que mi padrastro me descubrió. Y la penitencia mía fue estar media hora de rodillas frente a un reloj. Media hora de rodillas arriba del maíz. Como se le hacía antes, ¿viste? A la antigua. Y igual lo seguía haciendo, ¿no? Lo único que con más cuidado para que no me descubriera. Qué tránfuga, ¿eh? Y me estabas diciendo que tu padrastro se puso violento y que tenía como una doble vida, vamos a decir, lo que mostraba en la iglesia y lo que era en la casa, y ¿qué pasó? Hasta que mi vieja lo denunció con el pastor, o sea, fue y le contó al pastor, él dejó la iglesia, se puso completamente contra la iglesia y empezó a golpearnos en casa cada vez que nosotros íbamos a la iglesia. O sea, nosotros teníamos reuniones los domingos, mi vieja salía conmigo para el culto, porque obviamente si me dejaba en casa el loco me comía, pero me llevaba con ella y cuando volvíamos sabíamos que teníamos una paliza asegurada. En realidad era ella, ¿no? La que cobraba. Y o sea, mal, ¿no? Mal. Hasta que la última vez, él entró al cuarto de madrugada después de golpearla a ella, no sé ni por qué, y me pegó a mí, que me acuerdo que casi se muere, le da casi como que le da un infarto. ¿A tu padrastro? Sí, mi padrastro. Porque me entró a un cuarto, yo estaba durmiendo, no sé qué, yo estaba ahí acostado en mi cuarto, te estoy hablando que tenía 8 años, ¿no? Sí. Y él entró al cuarto y tipo empezó a pegarme ahí. Y esa fue la última vez porque después cuando él me pegó a mí, mi vieja decidió irse. Consiguió un trabajo le pidió un trabajo en una estancia, y se fue a trabajar de cocinera, se fue como de ama de casa, se dice, no sé. Porque era cocinera, pero también tipo limpiaba, mantenía, servía. Estuvimos... Sí, ama de casa remunerada, sí. Ahí va, estuvimos como 3 meses o 4 meses ahí. Trabajando, iba a decir, porque yo me hacía los pesos con los argentinos que iban a hacer turismo. Los sacaba a pasear en caballo, los hacía recorrer toda la vuelta de Santa Lucía, que es como una isla que está en el arroyo Santa Lucía. Sí. Los hacía recorrer toda la isla, o sea, era una vuelta redonda y me dejaban propina de $10, $20. Entonces, ahí laburamos con mi vieja. Tuvimos, como te dije, 4 meses. La plata, lo que juntamos y eso, tratamos de comprar una casa en Bella Unión para volvernos para allá. Salieron mal algunos papeles. Ahí algunos contratos salieron mal y terminamos viviendo en Las Láminas con cuatro postes, las paredes de chapa estas
chapas de los tanques de 200 litros, abiertos, Sí, así. Las paredes tenían solamente eso, piso de tierra, y creo que, si no me equivoco, cuando nos mudamos todavía teníamos el techo de nylon transparente, así. Teníamos luz artificial. Era como acampar, pero... Algo así, algo así. Pero estábamos protegidos, ¿viste? No me acuerdo si tenía 5x5 o 6x6. ¿Y la lluvia y eso? Bueno, la lluvia se bancaba. Se entraba todo. Sí, en realidad poníamos postes o armábamos como camas que después se levantaban, se sacaban, ¿no? Porque ahí donde estaban las camas también era el living o estaba la cocina. El baño no tenía techo. Bueno, por parte mejor. Y sí. No, fueron Para reírnos de algo, ¿no? Pero no es triste, no es triste. Fueron cosas, situaciones fuertes. Sí, ¿Qué pasa hoy en día? Hay muchos niños, Extractor natural tenía el baño. Sí, hay muchos niños, mucha gente viviendo en esa situación. Pero al mismo tiempo es algo que también te hace madurar, te hace crecer cuando hay un propósito, ¿no? Cuando tenés una meta diferente, cuando tomás una dirección. Claro. Cocina y ducha, ¿cómo hacían? Nada, la cocina era tipo la olla al piso con una parrilla, fuego abajo. Y a veces se hacía, por ejemplo, con las latas de aceite que venían en aquel tiempo. Sí. La verdad que eran de lata. El aceite, bueno, sí. Se hacía como una estufita y ahí se ponía la olla arriba también. El aceite Uruguay y todo eso. Claro, cuando había mucho viento se hacía de esa forma, o con las latas de durazno, eso, para que no se apague el fuego. Sí, las conserva. Sí. Y bueno, y en todo eso siempre nosotros concurriendo a la iglesia, ¿no? Siempre buscando desde nuestra perspectiva el servicio a Dios. Bueno, viviendo las láminas estuvimos bastante tiempo. Desde mis 9 años hasta los 16, si no me equivoco. 15, 16, sí. Que fue cuando salió un plan de viviendas. Mi vieja entró. Estuvo 18 meses trabajando ahí, con un yeso en la cintura porque estaba con problemas de cadera. Y tiene la casa que tiene hoy, ¿no? Hasta ahora. Claro. Te estoy hablando de esto de cuando hizo la casa hace 12 años atrás. Bueno, todo esto fue tu niñez. Sí. Ahora, ¿la adolescencia? Bueno, en el servicio a Dios, cuando nos venimos para Bella Unión con 8 años y poco, recibí el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. Recibí el don de lenguas, en realidad, ¿no? Y junto con el don de lenguas, el sello del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, la perspectiva de vida es diferente. Todo lo que pasa por tu vida tiene un propósito, ¿no? Entonces, mi miedo era bautizarme y fallarle a Dios, ¿no? Mi miedo era comprometerme con Dios y después fallarle. No sé por qué, pero en aquel tiempo era ese mi miedo. Bueno, como te dije, desde chico... Pero cuando uno va a tomar la decisión de bautizarse, creo que a todos nos confronta un poquito. Claro, porque supongo. O sea, a mí me pasó algo parecido cuando cuando tomé la decisión de bautizarme. Claro. Te confronta adentro, te llega a decir, bueno, pero ¿y si fracaso? ¿Qué pasa, no? Porque uno ha fracasado tanto o vio tanto fracaso alrededor. Para mí, quizás en ese momento, la perspectiva era tipo, ¿y si yo fracaso? ¿Y si no logro? ¿Y si no alcanzo? ¿No? Bueno, pero justamente para eso igual está el bautismo, ¿no? Claro, claro, pero el miedo a fallarle a Dios. A fallarle a él, no sé, a perder la salvación, esas cosas que se forman en nuestra estructura de cristianos, ¿no? Ajá. De nuestra cabeza. Bueno, el servicio a Dios siempre, vestido desde payaso hasta, no sé, hasta bailarín, cantante, aprendí a tocar sirviendo a Dios, ¿no? Todo esto adentro de la iglesia.
aprendí a tocar el bajo. Como no tenía bajo, me agarré una madera, le clavé unos clavos, le até unas lanas de lado a lado, le escribí las notas arriba de la tabla y ahí me aprendí a tocar el bajo, pero participé del grupo de alabanza en la iglesia también y ya hacíamos obra de teatro. El servicio a Dios siempre en el corazón, pero nunca me animaba a bautizarme, ¿no? Todo esto de adolescente. Todo esto entre los 11, 12 años, Ahí va. 13. A los 13 me aparté porque conocí una gente en el liceo, unos amigos. Bueno, que pará. Sí. Pará. Antes de que arranque con todo eso, que es justamente una de las partes que a mí me interesa, vamos a la pausa y después de la pausa arrancamos con eso. Bueno, dale, ya volvemos entonces. Ya volvemos. Juntos y en armonía. Todos juntos y en armonía. Descarga nuestra aplicación Radio WAC desde el Play Store para Android y escuchanos desde donde estés. Búscanos en Facebook, WAC, Un Altar para Cristo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Radio WAC, Un Altar para Cristo, y no te pierdas de nuestro contenido on demand. Levantamos un altar para Cristo en Uruguay. Levantamos un altar para Cristo en Uruguay. Radio WAC es tu radio. Juntos y en armonía. Todos juntos y en armonía. Bueno, después de esta pausita, nos ibas a contar, Maxi, la adolescencia, los 13 años. Cuando llegó el momento de apartarme, ¿no? Bueno, no, nunca llega el momento de apartarse, pará. Pero Llegó el momento digo, en el que vos te apartaste. En realidad claro, nadie se tendría que apartar. el momento de mi historia, digo. Ahora sí está. No, Llegó es el verdad. momento de apartarse. Llegó, hay momentos en los que uno se aparta. Se aparta en un rinconcito a orar. A orar y ayunar. Amén. Bueno, lo de ayunar lo podemos discutir. Bueno, está, es discutible. Qué gordo. Todo discutible. Qué gordo la gula del Emiliano, por Dios. Bueno, nos ponemos serio de nuevo. Bueno, 13 años, adolescencia. adolescencia. Amigos, que son Juntas. amigos, Hasta el día de hoy. hasta el día de hoy. Son amigos Guarda. hasta el día de hoy. Pero claro, el tema es, en los 13 años uno empieza a experimentar algo, o sea, empieza a soñar, empieza a querer compararse, a querer ser parte de grupos, ¿no? A no quedar de afuera, cosas así. Y bueno, eso te va llevando a formar amistades o alianzas con gente bien. Sí, con gente que no. Sí, Que no siempre nos conviene. que no siempre conviene. Igual le doy gracias a Dios, de verdad, de todo corazón, que los amigos que tengo éramos todos, o sea, hacíamos muchas más caras, ¿no? Sí, claro. O sea, empezamos a fumar y bueno, yo en particular empecé a drogarme también, a fumar marihuana y nada, yo creo que fui yo que llevé incluso al grupo a probar, ¿no? Pero eran amigos que tienen buena familia, tienen bases sólidas, familias constituidas y el que no la tiene son gente de corazón, ¿no? Son gente que yo qué sé. Sí, claro, son buenas personas, buenos tipos. Son buena gente. Eso fue algo que agradezco a Dios. También familia mía, o sea, primos y gente así que empezamos a juntarnos, que en realidad me apartaron del camino que yo tenía que seguir, ¿no? O Claro. que yo quería seguir. No hay diferencia ni se hace excepción de personas, solamente que yo quería ir hacia acá y terminé siendo hacia el otro lado, no por culpa de ellos, sino porque yo elegí ser parte del grupo, yo elegí irme hacia ese lugar. Claro, Por bueno, eso- y elegiste y Me aparté de la iglesia. Bueno, como te dije, empecé a fumar, a drogarme, a tomar, a escaparme, ¿no? Tenía 14, 15 años y decía, mamá, no te vayas a enojar conmigo ahora que estás escuchando esto. Pero
Yo le decía a mamá, me voy para la casa de Martín a hacer deberes y nos íbamos al Como si baile. no supiera tu vieja. Yo creo que sí. Y nos Por íbamos para el baile, ¿no? Y después yo volvía. O no sé, porque mirá que mi vieja siempre confió mucho en mí. Que eso es parte también pero- de lo que me confronta, ¿no? De lo que me confrontó a lo largo de la vida. Sí, pero viste que las madres tienen como un Tienen un segundo. un algo. El sexto sentido. Sí. Buena película. Sí. O sea, como si no lo supiera. Empecé a portarme, a hacer las cosas mal en el sentido de la vida cristiana de la cual había sido instruido, de la cual había sido enseñado desde niño. Con 14 años me encuentra Gustavito, que es un amigo, Ujú. parte de la familia también, y me lleva al grupo de alabanza, me hace participar con los jóvenes, y me mete en el grupo de alabanza a ayudarlo y a enganchar cable, a traer, a arrastrar, a llevar. Estando vos en cualquiera, Sí, estando yo en cualquiera, en cualquiera mal. ¿sabía la persona al menos? ¿Sabía que estaba No, sí, Gustavo lo sabía. Gustavo me sacó o sea, me encontró en la calle y en la calle tipo flotando, ¿no? Sí. Y me dice, vos vamos para la iglesia y no sé qué, bueno, te paso a buscar o pasá por casa y vení y vamos. Y cuando me lo quiero acordar, yo estaba intentando aprender a tocar como te dije, aprender a tocar el bajo. Y no sé, me puso ahí a ayudarlo en cosas que una persona que está en el mundo no lo hace, y mucho menos una persona que supuestamente no está bautizada puede hacer, ¿no? Claro. En la estructura que hemos formado, pero estaba ahí, esas cosas me fueron confrontando, o sea, obviamente que Dios usó a Gustavo, ¿no? Tiene la misma edad que yo, unos años más, un par de años más, pero la gracia, ¿no? La sabiduría que Dios da. Y nada, y me metió en la iglesia de vuelta, y otra vez, y empecé a orar, a ayunar y a meterme de cabeza y a servir a full, a empezar a enseñar también, ¿no? Porque se daban clases, se participaban con niños, con adolescentes, se iba a la, ¿cómo es? Al hogar de ancianos, a predicar, a compartir, a orar. ¿Y todo esto te hizo dejar la maruja en el bolsillo? Todo esto me hizo dejarlo todo. ¿Y los amigos? Y eso? los amigos también los dejé. Que fue algo de lo que me arrepentí después porque Chan, chan. claro, porque los amigos no, por más que piensen diferente que vos, que no sigan tu misma fe o que tengan tu misma ideología o lo que sea, o otra filosofía, hay amigos que no te dejan, que no te abandonan. Muchos se van, muchos se apartan cuando vos pensás diferente. Y no me refiero solamente a lo que se apartaron de mí, a vos, a todos, al que está escuchando. Sí, claro. Cuando vos pensás diferente en algún área, hay amigos que se van, nos pasó a lo largo de toda la vida. Pero sí, hay amistades temporales, claramente. Claro, pero justamente por eso es que yo me arrepiento de no haber cuidado a esos amigos en ese tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque después, como te dije, nosotros somos amigos hasta hoy con muchos de ellos. Y aunque muchos de ellos no tenemos contactos, seguramente se sabe que somos amigos, que claro. Somos hermanos. Y nada, entrando al servicio en la iglesia de lleno, era el primero que llegaba, el último que me iba. El pastor José Luis hacía oraciones a las 7 de la mañana, de 7 a 8 de la mañana. ¿El Puma? Sí, el Puma. Hacía oraciones de 7 a 8 de la mañana. Y concurría mi vieja y yo. Y después, y a las 7:30 yo me iba porque tenía que entrar al liceo. Y nada, con 16 años me bauticé. Decidí bautizarme. Después de todo esto, por eso digo, fue un compromiso a lleno con Dios, con la iglesia, con los hermanos, con el servicio. Tengo gente en la iglesia de Luz y Vidas que es son como mi familia, como padres. Son hermanos. Uh-huh. Y con 16 años
decidí bautizarme. Nada, fue como un... Eso sí que fue como un renacer, ¿no? Porque desde mi perspectiva, desde lo que yo estaba haciendo, desde mi compromiso sincero y verdadero con Dios adentro, cuando fui sumergido en el agua y salí llorando, salí quebrantado, salí otra cosa. No fue tipo, fue realmente como que el ser aceptado, el ser recibido en algo que no ¿entendés? No sé si me explico. Sí, fue real. Fue real. Porque no encuentro otra. Fue real. Sí. Fue eso. Fue una recepción que no la puedo contar. Pero en fin. Bien, ¿y después de esto? Y después de esto, me puse en un compromiso con el Espíritu Santo, leyendo un libro de un gran avivador. Me puse en un compromiso con el Espíritu Santo a fondo, a punto de tener esa sensibilidad. No te voy a decir escuchar audiblemente su voz, pero sí exactamente lo que tenía que hacer, en el momento que lo tenía que hacer. Se despertaron muchos dones en ese tiempo que descubrí, ¿no? En realidad están ahí, los dones no se despiertan, uno los descubre y empieza a trabajar y a formar sobre ellos. Hubieron muchas manifestaciones de poder del Espíritu Santo, de que gente se sanaba en los hospitales cuando los jóvenes íbamos a orar por ellos. Hubieron manifestaciones de poder del Espíritu Santo en casa, con la familia, pero manifestaciones que no las copias, ¿entendés? Que no son copiadas, que son cosas que suceden sin siquiera vos haberlas visto, porque hoy en día nosotros tenemos YouTube y Facebook. Sí, toda la tecnología, como decíamos, claro, unos programas. Que copiamos cosas, ¿no? Pero en ese tiempo las cosas que pasaban, esa manifestación del poder del Espíritu Santo era verdadero, porque no era copiado, no era algo que conocíamos o que entendíamos. Y vos viendo todo esto, sí, ¿qué onda? ¿Qué te llevó a de vuelta irte, vamos a decirlo así? Me decepcioné con mis líderes. O sea, vos te volvés a apartar después de ver todo esto. Sí. Porque ¿qué onda con los líderes? ¿Te hicieron algo o ellos eran cualquiera? No, sí, es algo así. Porque yo tenía una fijación por una persona que admiraba mucho y que quería y que siempre pensaba que me estaba tipo como apadrinando, como que me tenía en cuenta y tal, lo tenía como un santo, ¿no? Entregadísimo a Dios. Aparte ministraba sobre la iglesia. No estoy hablando del pastor. Sí. Y bueno, era un líder, justamente, aclaro. Y bueno, y un día tipo tuvo una actitud frente a unas chiquilinas en la calle, así como si nada, y después de vuelta, y después pequeñas cositas que no eran de esa gracia de Dios, que no estaban, era cualquiera en ese momento, ¿no? Hoy yo no puedo decir capaz que el tipo cambió, pero en ese momento igual no estamos diciendo nada. Sí, no, me decepcioné porque tuvo actitudes que no eran reales. Me pareció como que había hipocresía también, y me dolió tanto, ¿no? Que me terminé apartando, me terminé quedando en casa, empecé a faltar a las reuniones de la semana, y esas cosas te enfrían porque vos estás acostumbrado a permanecer dentro de la iglesia, dentro de un grupo en sí, y perder el contacto totalmente, quizás por mi forma de ser, ¿no? Yo soy una persona cerrada ya en sí, entonces desde ahí capaz que demostraba ese tipo de cosas.
o fue mi reacción. Pero en definitiva me fui apartando, mantuve la oración, la permanencia, la comunión con el Espíritu Santo, el estudio de la palabra en casa, pero después empezaron las clases. Esos amigos empezaron a volver de vuelta, y entre ida y llegada, cuando menos quise acordar, estaba sentado frente a la mesa con mi madre y le dije que yo sabía y entendía el camino de la verdad, el camino que ella me había enseñado, pero que yo quería hacer otra cosa, que yo no quería seguir eso y que iba a tratar de ser la mejor persona que pudiera en el mundo. Y ahí entonces, ¿te fuiste de tu casa o algo? No, gracias a Dios mi vieja nunca me echó, pero Sí, perfectamente. sí, me podía haber sacado, pero no, al contrario, siempre almorzábamos en la mesa y cenábamos juntos, que fue algo que me hizo permanecer también estable en la familia, ¿no? Ujú. Y en el momento que de mi peor error me hizo reconocer también que estaba equivocado. Pero me aparté y ahí sí. ¿Y ahí qué hiciste? Y ahí sí fue grosso porque ya era más grande. ¿Cuántos años? Y casi 17 años. O sea que me Menor bauticé. todavía. Sí. Me bauticé y me fui. O sea, lo O que sea yo no quería hacer. El miedo que tenías a los 13 años, Se me cumplió a los 16 después que me cumplió bauticé. los 16. ¿Y qué onda? Y ta. Por eso digo, yo el paso que yo había dado en ese momento, pensé que con Dios ya. Yo había dado un paso al costado con Dios. ¿Entendés? Ujú. Por una decepción a un líder. Y no sé, encajoné todos los líderes en la misma caja. Era capaz que mi primera experiencia con la decepción sobre un líder. Bueno, me fui más a fondo, como te decía, porque era más grande. La maruja que habías guardado, ¿la sacaste de vuelta? Sí, la saqué de vuelta y el trago, no sabéis el destrazo, el desorden que era. Con el alcohol, con los amigos, con la joda, salir, baile, esto, pum, todo. ¿Eran los mismos gurises que habías abandonado? Sí, y más. Sí, y más. Y luego, bueno, después cumplí los 18 años, traté de enderezarme, porque me acuerdo que volví, como que pisé la iglesia de vuelta, venía, y el pastor dice: Maxi, pasá adelante, dice, hacer. Yo fui de mañana a entregar un currículum, ¿no? A un supermercado, y él me dice que yo pasara adelante a hacer un pacto con Dios, que el primer sueldo que tuviera del mes se lo entregara a Dios si él me daba trabajo. Y era obvio que iba a tener trabajo, si era un gurí de 18 años. Entonces pero me nombró, el pastor de allá adelante me nombró, no era Joselo, ¿no? Ujú. El pastor me dijo que si yo pasaba adelante, imagínate que hacía una semana que había vuelto a la iglesia, porque obviamente volví por necesidad, ¿no? Pero había vuelto hace una semana. Y conociendo. El pastor Claro. te pidió el primer sueldo por necesidad también, claramente. Por necesidad, claramente, pero yo Para yo no, comprar alimentos no perecederos para dar claro, en el barrio. pero no era ningún nabo, ¿entendés? Era un niño que estudiaba la Biblia desde que el primer libro que aprendí a leer fue la Biblia. Entonces, cuando dijo eso, yo me quedé duro. Me llamó por el nombre, faltó el apellido, pero yo me quedé parado en el lugar donde estaba. Y al otro día me llaman del trabajo, entonces me fui. O sea, me fui. O sea, te fuiste de vuelta para no dar el pacto que te había hecho hacer el pastor. No, es que... Vos querías tu primer sueldo para vos nomás. Yo quería mi primer sueldo para mí y lo tuve, porque al otro día, ese día me fui de la iglesia, el pastor quería que yo pasara adelante a hacer el pacto, ¿no? Ujú. Yo no pasé, me quedé en mi lugar. Me imagino. Duro, Sí, sí. obviamente. Más conociéndote. Está. Al otro día me llaman del trabajo y yo con esa contradicción dentro mío, ¿sería de Dios o no sería de Dios que el pastor quería que yo pasara a dar mi sueldo entero, ¿no? Para Dios, mi sueldo para Dios. Entonces digo, no, esto no es acá. Y claro, entonces está. Y ahí empecé a trabajar en el supermercado.
Después me corrieron del súper porque obviamente yo seguí con mis jodas, seguí con mi vida de va y ven, y llegaba, a veces iba a trabajar, a veces no, llegaba tarde. Mi patrona, mi jefa, como una segunda madre para mí, la verdad que se fue de tema porque me aguantó muchísimo hasta que en una me dice: mira, si yo te tengo que sacar, te tengo que correr, dice, cuando vos madures, volvé. Se me cayó el piso, ¿no? ¿Cuántos años tenías con eso? Y trabajé 1 año y medio con ella, 19 y algo, 19 y medio, casi 20. Sí. Y me fui, intenté sacar trabajo en la Marina. En la Marina hice las pruebas, las prácticas, no sé qué, hubo un problema X ahí, que no había plata y no hubo cómo llamar a los gurises, no sé qué. No, yo precisaba trabajo, entonces me fui de la Marina a vivir a Yun. Y acá viene la parte buena de la historia. Me fui a vivir a Yun con 19 años porque necesitaba trabajar. Gustavo, el que había estado conmigo cuando yo tenía 14 años, lo reencuentro. Él estaba yendo a una iglesia. En ese tiempo él también estaba mal. ¿Y qué pasa? Una hermana de ahí de Yun, conocida de mi vieja, me encontró y me llevó a la iglesia. Yo lo invité a Gustavo a ir conmigo en ese entonces. Y bueno, Gustavo después siguió su camino, ¿no? En el Señor. Yo fui a la iglesia ahí, empecé a congregarme, empecé a participar de los cultos, a seguir al pastor, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero tenemos contacto con el pastor hasta hoy. Y adivina dónde fui a parar, dónde fui a vivir estando en Yun. A la chacra donde estabas, ¿no? Fuimos a vivir a la casa de mi padrastro. Yo me fui a vivir a la casa de mi padrastro. ¿Y qué onda? Bueno, sí, nunca me imaginé lo del padrastro, por eso te dije Sí. lo de la chacra. No, fuimos a vivir yo me fui a vivir a la casa de mi ¿Te padrastro. recibió? Me recibió, incluso me consiguió trabajo. Y un día en una charla que tuvimos, me recibió como que si nunca hubiese pasado nada, como que si yo no me acordara de nada, ¿entendés? Uh-huh. Pero me consiguió trabajo en una Citrus. Y bueno, terminé viviendo en la casa de él. Un X día se dio la oportunidad de sacar las charlas y de conversar y no sé qué y no sé cuánto, de todo lo que había pasado en la familia en el tiempo, sí. en ese tiempo. Y yo le dije que lo perdonaba. Primero le empecé pidiendo perdón porque quizás yo desde mi ignorancia o de mi inocencia como niño provocaba algo en él que él no soportó. Y después le dije que lo perdonaba por lo que él había dicho y hecho en aquel tiempo. Y él se tiró de panza en el piso así, llorando, quebrantado. Y se rompió algo en mí, se rompió algo en él, se rompió algo. A partir de ahí fue algo muy diferente. Dicho esto, también habían anteriormente, hubieron... Sí. En ese tiempo donde yo estuve, como te dije, a fondo en el compromiso con el Espíritu Santo, hubieron, como te puedo decir, una especie de visiones, ¿no? Que se confirmaron después con estos hechos. Ahora, cuando pasó todo esto, tu padrastro apartado, ¿no? Completamente, hasta hoy. Ah. Sí, hasta hoy. Pero se rompió una cadena que me ató por años. Yo me juré a mí mismo que cuando cumpliera los 18 años lo iba a ir a matar. Después pasaron un montón de cosas que cambiaron la perspectiva de vida, ¿no? Sí, claro. Pero que el odio en el corazón permanece por más que vos le eches tierra arriba, hasta que no llegue ese momento. Entonces, se rompió. Y a partir de ahí fue diferente. Yo volví a Bella Unión, volví a trabajar en ese supermercado. Mi jefa me dio trabajo de vuelta. Una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Antes de eso, antes de volver a trabajar en el super, igual tipo anduve mucho, ¿no? Uh-huh.
Y en esta segunda oportunidad, ¿cuántos años tenías? 20, ¿qué? 23. 21, 23. Sí. ¿Y cómo te comportaste? ¿Cómo te comportaste? Muy bien. dejé un año que estuve trabajando ahí, dejé el testimonio de lo que De era. que habías madurado. Sí. Sí, totalmente. ¿Pero ibas a la iglesia ya y eso o No, seguías o en sea, la tuya? antes de eso seguía en la mía. Antes de eso había hecho muchas cosas mal. Muy, muy mal. ¿Pero cuando volviste al súper seguías en la tuya? Sí. Y vos sabés que había tenido. ¿Qué pasó? En ese momento, antes de yo volver al súper con mis 23 años, porque después del súper cambia la historia, no hay un antes y después también del súper. Yo llegué un día muy, muy drogado a casa y pensaba suicidarme. También mi vieja había estado un mes en Montevideo porque ya no nos soportábamos más. Entonces se fue y me dejó. Y yo seguía en mis ruidos, en mis cosas, ¿entendés? Perdido. Y ese día, un día llegué a casa con la cabeza hecha de que me iba a suicidar, de que me iba a matar. Y entro a mi cuarto y no sé cómo, hasta hoy no sé cómo explicarlo, pero sentí que Dios estaba ahí. Que Dios estaba ahí adentro. Y lo que te puedo decir que sentí fue el amor de Dios. Como te dije, no sé cómo se explica, ¿no? Pero era su amor. Y yo entré al cuarto, me arrodillé en el piso, así como entré, y empecé a llorar. Me acuerdo que me quedé fresco, porque se me fue todo se me pasó todo la borrachera, todo el efecto de la droga que tenía. Y lloraba porque yo no aceptaba, no podía entender el amor de Dios, el perdón de Dios sobre mi vida. No entendía por qué yo decidí apartarme, yo decidí alejarme, y en el momento en que yo pensaba matarme, Él me rescata. Entonces al otro día me levanté a las 7 de la mañana, me preparé un café, me hice un café, me puse la mejor ropa que tenía, que era un pedazo de ropa porque no tenía nada, ya había vendido todo. Y me presento en el súper y le digo a mi jefa, le digo, vengo a trabajar. Y ella se da vuelta de su caja, ¿viste? Trabajando en la caja, se da vuelta, me mira y me dice, ¿cómo? Vengo a trabajar. Le digo yo, ¿venís a trabajar, Centurión? Sí. Agarra el teléfono, llama al fondo y le dice a su hijo, ¿no? Fulanito de tal. Dice, mira, tengo a Maximiliano Centurión acá. Dice, ¿tenés algo para hacer ahí? Bueno, dale, ya te lo mando. Sí, pasame al fondo que fulano tiene algo para vos ahí. Y paso al fondo, arranqué a trabajar y seguí igual con mis cosas, ¿no? Pero ya desde ahí se nota un camino diferente, ¿no? Sí. La actitud, la predisposición a encarar la realidad de otra forma, no sé. Pero sentí el rescate de Dios en esa noche, que fue lo que transformó mi vida a partir de ese momento hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Yo seguía consumiendo. Con la maruja, como vos decís. Y un día venía caminando al trabajo y se me presentan estas dos cosas. En mi bolsillo yo tenía cigarros y la maruja, y del otro lado se me presentaba tipo la voz del Espíritu Santo, la conciencia. Entonces yo me dije qué estaba haciendo. Y bueno, en el primer tarro de basura que encontré, allí dejé lo que me quedaba. Y seguí adelante. En el servicio de la iglesia y me preparé para el otro año poder venirme a estudiar a Montevideo. La preparación fue en el servicio, ¿no?
Claro. Desde la escuela bíblica, los hospitales, como te decía, los hogares de ancianos, el trabajo con los jóvenes, en la parte, en todas las áreas, creo que todas las áreas de la iglesia. Y ahí te fuiste al Instituto Bíblico. Y después que salí del trabajo, sí, mi jefa me dio una mano y pude entrar en el Instituto Bíblico. Fui sostenido ahí hasta los 6 meses por la ayuda que me dio mi jefa, imagínate. Y nada, y a partir de ahí, cuando pensé que quedaba en el aire, pasaron varios cosas que malas, con situaciones malas dentro del instituto, que me llevaron a quedarme en el aire de vuelta, inestable, no sé qué, hasta que llega un pastor, quien es mi pastor hasta hoy. Y nada, me entrevista preguntándome qué era lo que yo hacía. Me acuerdo que en aquel tiempo, dentro de mis limitaciones, decía que yo solamente sabía enseñar la Biblia y hablar de las cosas de la Biblia y la Biblia. Y él me decía que lo que precisaba era tapar agujeros. Bueno, vamos para ahí. Entonces yo estoy pronto para tapar agujeros. Y ahí fue cuando nos conocimos, ¿no? Que fue cuando llegué a la iglesia. Ya no me acuerdo cuánto hace. Hace 5 años. Sí, por lo menos, ¿no? 5 años. ¿Qué le parió cómo pasa el tiempo? Y bueno, y ahí vos sabés muchas de las cosas, de las cosas buenas y de las cosas malas, porque a lo largo de todo esto, obviamente que hay cosas buenas y cosas malas, sí, claro. Experiencias buenas y experiencias malas que nos van formando como persona, pero ahí vos sabés también las experiencias buenas y las experiencias malas que se pasó, hasta que, cuando algo inesperado hasta ahora, que yo me quedo pensando, a veces me quedo como que, ¿qué más? Fue cuando compartimos esto de WAC, ¿no? Y lo pudimos implementar y lo pudimos empezar a trabajar y hoy, por más que lo tuvimos parado mucho tiempo, porque estuvo mucho tiempo parado desde que empezamos a hacer las primeras reflexiones en YouTube, sí. Hasta que implementamos radio. Bueno, ahí pasó otra cosa. ¿Te lo puedo contar? Antes de esto, de cómo estamos acá sentados en WAC. Sí. Bien. Tuve un percance muy grande después que salí del instituto, ¿no? Sí. Que después de haberme casado, que me llevó al pozo una vez más, pero me confrontó con dos realidades. La realidad del deseo, o sea, de mi deseo o de lo que desean los demás, el deseo humano, y la realidad del deseo de Dios para nosotros. Esto yo te lo digo re fácil ahora, pero sí, claro, pero estuvo heavy. 7 meses, bueno, vos sabés y conocés a profundidad. 7 meses de mi existencia, y no hace mucho tiempo. Parecieron 2 años. No hace mucho tiempo, parecieron 2 años en los cuales yo pensé que Dios no estaba. Mantenía ¿cómo es que se dice? El temor, ¿no? Delante de Dios. Mantenía ay, no me sale la palabra, pero la reverencia delante de Dios, pero no estaba, no podía entender, no entendía. Y luego de eso vino un amigo a casa y me dijo palabras de parte de Dios que se fueron cumpliendo. Entonces el profeta era veraz, ¿no? Porque dice que las profecías que vienen de Dios se cumplen. Entonces esta persona dijo que no me preocupara por mi casa porque Dios se iba a encargar de restablecerla, que no me preocupara por mi esposa porque Él se iba a encargar de guiarla, que no me preocupara por mi economía porque Él se iba a hacer cargo, que no me preocupara por mi ministerio porque el ministerio iba a golpear mi puerta. Y todas estas cosas se fueron dando, Emi, porque una semana... La del ministerio tengo un poquito la culpa. Y sí, por eso te digo, 2 semanas después, estás vos acá en casa y de una charla y otra salimos
hicimos una radio, empezamos a compartirla, no sé qué, y nada, y a pesar de que subidas y bajadas y las inconstancias que tuvimos, permanecemos acá, el objetivo es uno, sabemos en qué dirección va WAC, sabemos que WAC viene de parte de Dios porque Dios nos fue preparando de antemano, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Para llevar adelante el trabajo que se está haciendo, y nada, y sacarse un poco la careta también, ¿no? Porque a veces cuando uno es adoctrinado, quizás querés alcanzar o estar, quizás querés ser reconocido, o quizás querés que tener muchos discípulos, ¿no? Y no, sacarse un poco la máscara y darle lugar. Que la iglesia no sea un club de leones o una Claro. reunión de ¿cómo es esto? De masones. Claro, darle lugar a Dios realmente, darle ese lugar a Él. Uno hace el servicio, Claro. porque nosotros nos sentamos en la realidad, ¿no? Lo que también le compartimos a la gente desde ahora. Pero uno hace el trabajo y lo suelta y lo dejas. Hay hermanos que escriben y te apoyan y buenísimo esto y lo otro, pero uno entiende y tiene que demostrarle a los hermanos de que eso no es nuestro, eso es Dios el que da el fruto, es Dios el que los va a transformar, porque yo puedo venir con mi ojo crítico y decirte, mirá, Emiliano, se escuchó un ruidito acá, se escuchó un ruidito allá, las imágenes que pusiste, el fondo que no sé qué, el otro que no sé cuánto, ¿entendés? Porque es lo que se ve, pero lo que no se ve es la palabra de Dios que permanece en el corazón de las personas, de aquellos que realmente buscan entender, escuchar, crecer, madurar, y cómo Dios va obrando dentro de ellos hasta formar un cristiano maduro, que creo que es el objetivo de un altar para Cristo. Formarnos como individuos, pero delante de Dios, en su palabra, afirmados en su palabra. Bueno, toda esta experiencia de vida, este testimonio que te compartí hoy, amigo, acá, a medias, hay muchas cosas para profundizar. Sí, fue muy por arriba. Fue muy por arriba, pero... Es una horita nomás. Sí, claro, por eso te digo, pero estas cosas, estas experiencias, estas cosas buenas, estas cosas malas que pasaron, estas subidas, estas bajadas, los errores que yo cometí y cómo Dios me perdonó y cómo después yo vi que Dios perdonó al otro y salvó a este y al otro se cayó y al que era, ¿entendés? Nos lleva a tratar de entender un poco más la perspectiva de Dios de las cosas y a dejarnos un poco de lo nuestro. Entonces dejar un poco de nuestra voluntad y abrazar un poco más la voluntad de Dios, que era como lo que yo te decía hoy. Porque estas cosas que nos pasan a lo largo de la vida nos llevan... Perdón que me perdí en lo que venía diciendo. Pero la experiencia que nos pasó, las cosas buenas, las cosas malas que nos pasó a lo largo de la vida, es los que nos hace hoy en día quiénes somos. Nos hacen o tomar buenas decisiones o tomar malas decisiones, pero digo, nos hace... Sí, como hablábamos el programa pasado, de las decisiones. El programa pasado, no, el otro fue. Ahí va. El otro. Las decisiones como hijos de Dios. Nos lleva a eso, a entender, a aprender un poco más sobre cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, cuál es el camino que debemos de seguir. Es difícil, porque a veces, como te decía, a veces vos tomás una decisión que te aparta de mucha gente, que incluso te deja solo, por tomar una decisión diferente. Pero cuando hay convicciones dentro de tu corazón de que la decisión que vos estás tomando, por más que te aparte de los amigos que tenés ahora, son decisiones que vos tomás en Dios, son convicciones que hay dentro de tu corazón que son en Dios, que bueno, no vas a estar solo toda tu vida. Alguna otra persona que tenga la misma convicción que vos en algún momento se te va a acercar, ¿entendés? Que fue en cuestión lo que pasó también con este trabajo, ¿no? Con lo que se está haciendo. Sí. Pero lo que voy es que no tengamos miedo de tomar decisiones, aún esas decisiones que nos dejan solos. Porque si las decisiones están puestas en nuestros corazones como de parte de Dios y la experiencia que nosotros tenemos, más allá de la experiencia, el conocimiento que nosotros tenemos de Dios, que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida,
por medio de nuestras experiencias. Ahora sí, ese conocimiento es el que nos va a ir guiando paso tras paso a la meta, a donde tenemos que a lo que tenemos que llegar, a lo que tenemos que ser, que son, desde mi perspectiva, siervos de Dios. Siervos. Siervo es esclavo de Cristo. Es difícil el camino de cada uno, lo dice, ¿no? Es difícil. Es difícil. Si nosotros, al que nos está escuchando, si lo sentamos acá y le ponemos también a contar su testimonio, hay muchas subidas y muchas bajadas. Muchas cosas buenas y muchas cosas malas en nuestra experiencia de vida. Pero justamente el conocimiento de quién es Dios, como te dije, mi vieja me enseñó desde niño. Creo que el primer libro que aprendí a leer, el primer capítulo que leí, siempre lo digo, fue Salmo 1, que me lo aprendí de memoria hasta el día de hoy. Pero fue lo primero que aprendí a leer, ¿no? Y ese fue nuestro primer Juntos en Armonía también. Y creo que sí, es verdad, fue nuestro primer junto en armonía. Es verdad, lo he usado, lo uso como referente en muchos lugares. Sí, fue nuestro primer juntos. Es verdad, no me acordaba de eso. No, hay que tener memoria. Y nada, última pregunta antes de terminar. Dígalo. Para hacer un buen resumen de todo esto, ¿qué nombre le pondrías a este programa? ¿Qué nombre le pondrías a todo esto que estuvimos hablando? ¿Qué título? Hay un título que está... Un título, no, una frase que está puesta en uno de los WAC, de los primeros WAC que hicimos, que es: solo Dios puede cambiar todas las cosas para hacer su voluntad en tu vida. Es un título un poco largo. Pero bueno, lo vamos a intentar. ¿Una frase, crees? Sí, una frase, ahí va, a ver. Su gracia. Perfecto. ¿Hay algo que te haya quedado en el tintero? ¿O lo podemos dejar para el próximo programa igual? No, solamente quería dejar claro la última parte, que era que la experiencia que nosotros tenemos, más el conocimiento de Cristo, que el conocimiento es lo principal, ¿no? Uh-huh. Pero el conocimiento más la experiencia que tenemos con Dios es lo que nos tendría que formar como cristianos maduros, pero como tipo ese cristiano inquebrantable, ese cristiano que no se va ni para un lado ni para el otro, un verdadero cristiano, nada más. Entonces el bosquejo que tenías, como hablábamos en el principio, va a quedar para el viernes que viene. Sí, ha de quedar. Y aparte está bueno justo dejarlo para el viernes que viene. Sí, porque es el principio de mes. Sí, no solo por eso, sino porque sin querer queriendo engancha. Bien. Con lo que engancha con lo que acabamos de hacer, con lo que acabamos de hablar. Bien, entonces nos sirve. Bien. Y si no hay nada más para agregar, entonces vamos a terminar porque ya nos pasamos como 10 minutos de Muchísimo. La hora, como siempre. El programa pasado, aparte, nos pasamos abundante. Estamos pasados. Nos pasamos casi 20. Pero sí, estamos repasados. Bueno, es lo que hay. Gracias a todos por escucharnos en este primer mes. Gracias por los mensajes, por los comentarios, por estar. El apoyo. Por escucharnos. Claro, por prestarnos sus oídos por 1 hora y algo. Por compartirlo. Es verdad, por compartirlo. Si llegaron tarde, ya saben que mañana a las 10 de la mañana, mañana sábado a las 10 de la mañana. Y si no, por las plataformas de streaming on demand, tanto Spotify como YouTube, ahora cuando termine. Los discipulados lunes y miércoles, tanto a las 9 de la mañana como a las 9 de la noche. ¿Y me olvido de algo más? No. Creo que no. No, los UAC que van sonando. Y bueno, nosotros nos volvemos a reencontrar el viernes que viene con más Juntos. Y en armonía, esto ha sido todo. Y desde acá un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga.
Buenas noches. Recuerde que para tener un mejor resultado después de escuchar esta reflexión, es necesario que usted tome un tiempo con su Biblia, en oración, medite y busque que Dios confirme esta verdad en su vida. Puedes volver a escuchar todos los programas on demand en YouTube y Spotify. Radio WAC es tu radio.